Llevé la laptop de mi hijo a reparar en medio de la noche. El técnico me llamó: sal de esa casa ahora mismo y vuela lo más lejos posible de este país. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, cuando tomé las llaves del auto con manos temblorosas. Eran las 11:40 de la noche del martes 23 de abril, y la desesperación me carcomía por dentro como un veneno lento. Mi hijo Matías tenía que entregar su proyecto final de universidad al día siguiente a las 8 de la mañana, y su computadora portátil, esa máquina gris plateada que había comprado con tanto sacrificio después de vender las joyas que me había regalado mi madre antes de morir, simplemente se había apagado y no volvía a encender. Recordaba perfectamente el momento. Matías estaba sentado en el comedor, con esos ojos cansados que había heredado de su padre, rodeado de papeles y libros abiertos. La luz del velador iluminaba su rostro demacrado por el estrés y las noches sin dormir. Había estado trabajando en ese proyecto durante 4 meses enteros. 4 meses de verlo llegar tarde, de preparar café a las 3 de la madrugada, de escuchar el tecleo constante desde mi habitación mientras yo intentaba conciliar el sueño después de mis turnos dobles en el hospital. De repente, un ruido seco, un clic apagado, y luego nada, silencio. La pantalla se volvió negra como el carbón. Y por más que Matías presionaba todos los botones, por más que desconectaba y volvía a conectar el cable de corriente, la máquina permanecía muerta, inerte, como si le hubieran arrancado el alma de cuajo. Vi cómo mi hijo se llevaba las manos a la cabeza. Sus dedos largos y delgados se enredaban en su cabello oscuro, el mismo cabello rebelde que yo intentaba peinar cuando era pequeño antes de llevarlo al jardín de infantes. Lo vi respirar profundo. 1, 2, 3 veces, tratando de mantener la calma. Pero yo conocía esa respiración. Era la misma respiración entrecortada que hacía cuando era niño, y se esforzaba por no llorar, cuando los otros chicos se burlaban de él porque yo no podía comprarle los zapatos de marca que todos usaban, cuando llegaba a casa con las rodillas raspadas y el orgullo herido. Me acerqué a él, puse mi mano sobre su hombro, sentí la tensión en sus músculos, duros como piedra bajo la tela desgastada de su camiseta azul marino. Esa camiseta tenía 3 años ya. Los bordes del cuello empezaban a deshilacharse. Había otras camisetas en su armario con el mismo aspecto. Nunca se quejaba. Nunca pedía ropa nueva. Sabía que cada peso que yo ganaba estaba contado, medido, distribuido con precisión matemática entre la comida, el alquiler, los servicios, sus materiales de estudio. «Mamá, no puedo perder este proyecto», me dijo con voz quebrada. Su labio inferior temblaba ligeramente. «Si no lo entrego mañana, pierdo la materia. Y si pierdo la materia, pierdo la beca. Y si pierdo la beca». No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba perder esa beca. Significaba el fin de sus estudios. Significaba que todos esos años de esfuerzo, todos esos sacrificios, todas esas noches en vela, todo el dinero que había invertido vendiendo hasta los recuerdos de familia, todo se iría por el desagüe como agua sucia. «No lo vas a perder», le dije con una firmeza que no sentía. Mi voz sonó más segura de lo que estaba. «Voy a arreglar esto». «¿Pero cómo, mamá? Son casi las 12 de la noche. Todo está cerrado». Busqué en mi teléfono, ese aparato viejo con la pantalla rajada en la esquina superior derecha, consecuencia de una caída el año pasado que no pude reparar, porque el dinero de ese mes se había ido en los antibióticos, cuando Matías tuvo aquella infección respiratoria. Mis dedos torpes navegaban por internet, mientras sentía cómo me subía la temperatura del cuerpo, cómo mi corazón latía cada vez más rápido, bombeando sangre cargada de adrenalina y miedo. Encontré un número. «Servicio técnico de emergencia 24 horas», decía el anuncio en letras rojas sobre fondo negro. El sitio web se veía descuidado, con esa estética antigua de internet que nadie usa ya. Pero era mi única opción. Marqué con dedos temblorosos. Sonó 1 vez, 2 veces, 3. Estaba a punto de colgar cuando una voz masculina respondió, áspera, cansada, como si acabara de despertar. «Hola. Buenas noches. Disculpe la hora. Tengo una emergencia con una computadora. Necesito que la reparen urgente.
Es para mañana temprano. Sé que es tarde, pero es realmente urgente, por favor. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar una respiración pesada. El sonido de alguien que se movía, que se incorporaba quizás de una cama o un sillón. ¿Qué tipo de computadora? Una portátil, una Dell. Se apagó de repente y no vuelve a encender. Mi hijo tiene un proyecto importante. Está bien, traiga la máquina. Calle Libertador 4522, Departamento B. Segundo piso. Toque el timbre 2 veces. Le di las gracias con una efusividad que bordeaba lo patético. Colgué y miré a Matías, sus ojos castaños. Esos ojos que solían brillar con curiosidad infantil, ahora me miraban con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Y si no puede arreglarlo, mamá? Lo va a arreglar, tiene que arreglarlo. Mentira, no tenía idea de si podría arreglarlo. No tenía idea de si ese técnico era competente o un charlatán. No tenía idea de cuánto me iba a cobrar, pero necesitaba creer. Necesitaba que Matías creyera, porque si no creíamos en algo, por absurdo que fuera, nos íbamos a hundir ahí mismo, en ese comedor con las paredes descascaradas y el techo con manchas de humedad. Tomé la computadora, todavía caliente al tacto, y la metí en una bolsa de tela que usaba para hacer las compras. Matías se ofreció a acompañarme, pero le dije que no, que se quedara, que intentara descansar un poco. La verdad es que no quería que viera mi desesperación completa. No quería que me viera negociar con el técnico, rogándole quizás que me hiciera un descuento, pidiéndole que me dejara pagar en cuotas si el arreglo era caro. El auto arrancó al tercer intento. Era un Chevrolet Corsa del año 2006, blanco, con la pintura descascarada en el capó y una abolladura en la puerta del conductor que nunca arreglé porque el seguro no la cubría, y yo no podía pagar la reparación de mi bolsillo. El motor tosió, carraspeó, pero finalmente rugió a la vida. Pequeñas victorias. A veces la vida te da pequeñas victorias para mantenerte en pie. Conduje por calles vacías. La ciudad a esa hora parecía un escenario abandonado después de que termina la función. Las luces amarillentas de los postes iluminaban el asfalto agrietado. Pasé frente al supermercado donde había trabajado de cajera antes de conseguir el empleo en el hospital. Pasé frente a la plaza donde llevaba a Matías cuando era pequeño, donde lo empujaba en los columpios oxidados mientras él reía con esa risa cristalina que solo tienen los niños que aún no conocen el peso del mundo. La dirección me llevó a un barrio que no conocía bien. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios más viejos. Algunos tenían las fachadas completamente descascaradas, mostrando el ladrillo desnudo debajo como huesos expuestos. Había basura acumulada en las esquinas. Un perro flaco y sarnoso cruzó corriendo frente a mi auto, sus costillas visibles incluso en la penumbra. Encontré el edificio. Era una construcción de 5 pisos de los años 70, con balcones angostos protegidos por rejas metálicas. La puerta de entrada estaba entreabierta. La cerradura rota hacía quién sabe cuánto tiempo. Entré. El hall olía a humedad, a comida frita, a años de descuido. La pintura de las paredes era de un verde pálido que alguna vez quizás fue alegre, pero ahora solo parecía enfermizo. El piso de baldosas estaba sucio, con manchas oscuras que preferí no identificar. Subí las escaleras. Mis zapatos, unos mocasines negros con el tacón gastado, resonaban en el silencio. Cada escalón crujía bajo mi peso. Llegué al segundo piso respirando con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por los nervios que me apretaban el pecho como un puño gigante. Departamento B. La puerta era de madera oscura, con la pintura descascarada en los bordes. Había una mirilla en el centro, un ojo de buey opaco que parecía observarme con desconfianza. Toqué el timbre 2 veces, tal como me había indicado el técnico. Esperé. 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Escuché pasos del otro lado, lentos, arrastrándose. La puerta se abrió apenas, detenida por una cadena de seguridad. A través del espacio estrecho vi un rostro masculino, de unos 50 años, con barba de varios días de color gris, ojeras profundas, arrugas marcadas alrededor de la boca. ¿Usted es la señora de la computadora? Sí. Le hablé hace media hora. La cadena se deslizó con un sonido metálico.
La puerta se abrió completamente. El hombre que estaba del otro lado vestía una camiseta blanca manchada y un pantalón de jean desgastado. Era de estatura media, complexión robusta, con manos grandes y dedos gruesos, que sin embargo se movían con una delicadeza sorprendente cuando me indicó que pasara. El departamento era pequeño, atestado de cosas. Había computadoras por todas partes, sobre la mesa del comedor, apiladas contra la pared, en estantes improvisados con ladrillos y tablas de madera. Algunas estaban abiertas, mostrando sus entrañas de cables y circuitos como pacientes en medio de una cirugía. El aire olía a plástico quemado, a estaño derretido, a ese olor particular de la tecnología en proceso de reparación. Una sola lámpara iluminaba el lugar, una lámpara de escritorio con luz blanca y fría que proyectaba sombras duras sobre todo. En un rincón había un sofá viejo de cuero sintético agrietado. Junto al sofá, una estufa eléctrica encendida luchaba contra el frío de la noche. Las ventanas tenían cortinas gruesas cerradas. No se veía nada del exterior. «Muéstreme qué tiene», dijo el técnico sin presentarse. Saqué la computadora de la bolsa. Mis manos temblaban ligeramente mientras se la entregaba. Él la tomó con cuidado, casi con ternura, como si fuera algo frágil y valioso. La llevó hasta su mesa de trabajo, un tablero de madera cubierto de herramientas, cables, tornillos sueltos, notas adhesivas con anotaciones ilegibles. Se sentó en una silla giratoria que chirriaba cada vez que se movía. Yo me quedé de pie, abrazándome a mí misma, sintiéndome fuera de lugar, vulnerable. Observé cómo él conectaba la computadora, cómo presionaba el botón de encendido. Nada, ninguna luz, ningún sonido, muerte completa. «Me va a tener que dejar trabajar tranquilo», dijo sin levantar la vista. «Esto puede tomar un rato». «¿Cuánto tiempo?» «No sé, depende de qué sea. ¿Tiene apuro?» «Es para mañana temprano. Mi hijo tiene que entregar un proyecto. Si no lo entrega, pierde todo. Por favor, necesito que lo intente». Levantó la vista entonces. Sus ojos eran de un gris acuoso, rodeados de venitas rojas. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Compasión? ¿Cansancio? ¿Indiferencia? «Voy a hacer lo que pueda, pero no le prometo nada. El hardware a veces simplemente muere». «¿Tiene todo respaldado?» «Se supone que sí. Mi hijo hace respaldos regulares, pero el último fue hace 2 semanas. Todo el trabajo reciente está solo en esa máquina». El técnico asintió lentamente. Agarró un destornillador pequeño, de esos de precisión que usan para electrónica. Empezó a quitar los tornillos de la parte trasera de la computadora. Yo miraba sus manos trabajar, esos dedos gruesos manejando herramientas diminutas con una destreza que contrastaba con su apariencia descuidada. «Va a tener que esperar afuera», dijo sin mirarme. «Me distrae». «Pero, no hay peros. O espera afuera o llévese la máquina a otro lado. Son las reglas de la casa». No tenía opción. Salí del departamento. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Me quedé en el pasillo, apoyada contra la pared fría y húmeda. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido distante de algún electrodoméstico en otro departamento. Saqué mi teléfono. Le mandé un mensaje a Matías. «Estoy en lo del técnico. Está trabajando en la compu. No te preocupes, todo va a salir bien». Mentira reconfortante. No sabía si todo iba a salir bien. No tenía la menor idea. Pero eso es lo que hacen las madres, ¿no? Mienten para que sus hijos puedan dormir tranquilos por la noche, aunque ellas estén muertas de miedo por dentro. Pasaron 10 minutos, 15, media hora. Empecé a caminar en círculos pequeños frente a la puerta. Mis piernas se sentían inquietas. Necesitaba moverme para no volverme loca con la ansiedad. Pensaba en todo lo que había hecho mal en mi vida para llegar a este punto, en las decisiones equivocadas, en las oportunidades perdidas, en el matrimonio que terminó en desastre cuando Matías tenía solo 7 años. Recordaba a Ernesto, el padre de Matías, un hombre encantador al principio, con palabras dulces y promesas infinitas. «Nos íbamos a comprar una casa grande», decía, «con jardín y pileta. Matías iba a ir a los mejores colegios. Yo no iba a tener que trabajar. Podría dedicarme a la casa, a criar a nuestro hijo, a ser feliz». Las promesas se evaporaron como el rocío bajo el sol de verano,
cuando descubrí que estaba apostando nuestro dinero, cuando las deudas empezaron a llegar, cuando los prestamistas comenzaron a golpear nuestra puerta a horas intempestivas. Me fui una noche de febrero. Hacía un calor insoportable. Tomé a Matías de la mano, metí algo de ropa en una mochila, y salimos mientras Ernesto estaba en uno de sus antros jugando a las cartas. Nunca más volvimos. Ernesto no nos buscó. Supongo que fue un alivio para él también. Una boca menos que alimentar, una responsabilidad de la que liberarse. Desde entonces, todo había sido una lucha constante. Conseguir trabajo, pagar el alquiler, mantener a Matías en la escuela. Luego vino la secundaria, y con ella gastos nuevos, libros, uniforme, materiales. Matías nunca se quejaba, veía mis esfuerzos, entendía las limitaciones. Cuando cumplió 15 años y le pregunté qué quería de regalo, me dijo que no quería nada, que con que estuviéramos juntos era suficiente. Lloré esa noche en mi cama, con la cara hundida en la almohada, para que no me escuchara. Pero él sí había pedido algo, una sola cosa en todos esos años. Quería estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional. Quería ser alguien, decía. Quería que yo estuviera orgullosa. Quería darme una vida mejor cuando él se graduara y consiguiera un buen trabajo. Ay, mi niño, mi hermoso niño, que cargaba sobre sus hombros estrechos el peso de mis sacrificios, que sentía que tenía que compensarme por todo lo que yo había hecho, como si el amor de una madre necesitara compensación, como si cada plato de comida que le había servido, cada remera que le había comprado, cada abrazo que le había dado requiriera un pago a futuro. 40 minutos, 50. Empecé a sentir frío a pesar de que llevaba puesto mi abrigo negro, ese que había comprado hace 6 años en una liquidación. El cierre estaba roto desde el invierno pasado, pero nunca lo arreglé. Me lo mantenía cerrado sosteniendo los bordes con las manos metidas en los bolsillos. Entonces la puerta se abrió. El técnico asomó la cabeza. Su expresión era seria, impenetrable. Entre, dijo. Mi corazón dio un salto. Buenas noticias, malas noticias. No podía leer nada en su rostro. Entré. Él cerró la puerta detrás de mí. Puso la cadena de seguridad. Un gesto que me pareció extraño, pero no dije nada. ¿Pudo arreglarla?, pregunté con voz ansiosa. Él no respondió inmediatamente. Caminó hasta su mesa de trabajo. La computadora estaba abierta, sus componentes expuestos, pero también había algo más. La pantalla de su propia computadora, un monitor grande montado en la pared, mostraba algo que al principio no pude distinguir bien. Siéntese, dijo señalando la silla junto a su escritorio. ¿Qué pasa? ¿Está muy dañada? ¿Cuánto va a costar el arreglo? Él se pasó una mano por la cara. Vi que le temblaba ligeramente. Algo estaba mal, muy mal. Podía sentirlo en el aire, como se siente la electricidad antes de una tormenta. Señora, necesito que me escuche con mucha atención. Respiró profundo antes de continuar. La computadora tiene un problema en la fuente de alimentación. Eso lo puedo arreglar en un par de horas. No es grave. ¿Pero qué? Pero mientras diagnosticaba el problema, tuve que conectar el disco duro a mi equipo para verificar que la información estuviera intacta. Es procedimiento estándar. Está bien. Y encontré algo que no debería estar ahí. Me puse rígida. ¿Qué tipo de algo? Él giró su monitor hacia mí. Lo que vi me dejó helada. Era una carpeta abierta. Dentro de esa carpeta había archivos, cientos de archivos, miles quizás, y los nombres de esos archivos, los thumbnails que se veían en la vista previa, todo me golpeó como un puñetazo en el estómago. No entiendo, murmuré. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. ¿Qué es esto? El técnico me miraba con una mezcla de pena y algo más. ¿Miedo? ¿Repulsión? Señora, esto es material ilegal. Muy ilegal, el tipo de contenido por el que la gente va a prisión. Y no está solo en una carpeta escondida, está organizado, catalogado. Hay fechas recientes. Esto no es algo que alguien descargó por accidente hace años y olvidó. Esto es activo. No, susurré. No. Tiene que haber un error. Mi hijo no, él nunca. Necesita salir de esa casa ahora mismo.
interrumpió el técnico con urgencia en su voz. No esta noche, ahora. Y si puede, aléjese lo más posible. Esto es serio. Cuando las autoridades encuentren esto, y lo van a encontrar, van a arrestar a quien viva en esa casa. Todos van a ser sospechosos. Usted no entiende. Mi voz se quebró. Mi hijo es un buen chico. Él no haría nunca. Tiene que ser un virus o alguien que hackeó su computadora. Señora, míreme. Levanté la vista. Sus ojos grises me penetraban con una intensidad incómoda. Yo he visto muchas computadoras, cientos, miles. Sé la diferencia entre una infección accidental y un comportamiento deliberado. Esto, y señaló la pantalla, esto es deliberado, organizado, oculto con software de encriptación. Su hijo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No, no, no. La palabra se repetía en mi cabeza como un mantra desesperado. Esto no podía estar pasando. No a mí, no a Matías, no a mi niño que solía traerme flores del jardín cuando tenía 5 años, que me hacía dibujos en la escuela, que se acurrucaba contra mí cuando tenía pesadillas. Tengo que llamar a la policía, dijo el técnico alcanzando su teléfono. No, el grito salió de lo más profundo de mi ser. Por favor, no, tiene que haber una explicación. Déjeme hablar con él primero. Señora, yo podría meterme en problemas por no reportar esto inmediatamente. Me puse de rodillas. Literalmente me arrodillé frente a él, con las manos juntas como en súplica. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, sin que pudiera controlarlas. Por favor, es mi único hijo, es todo lo que tengo en este mundo. Solo déjeme hablar con él, entender qué está pasando. Después, si es necesario, llame a quien tenga que llamar, pero deme una oportunidad de hablar con él primero. El técnico me miró durante lo que pareció una eternidad. Podía ver la lucha interna en su rostro. Finalmente bajó el teléfono. 24 horas, dijo. Le doy 24 horas. Después, con o sin su permiso, esto se reporta. ¿Entiende? Asentí frenéticamente. Incapaz de hablar, me levanté con piernas temblorosas. Él cerró la computadora. Me la entregó. La fuente de alimentación sigue dañada, dijo. No va a encender, pero los datos están ahí. Todo está ahí. Tomé la computadora. Pesaba como si estuviera hecha de plomo. Él abrió la puerta. Antes de que saliera, me tomó del brazo. No con fuerza, pero sí con firmeza. Tenga cuidado, dijo en voz baja. A veces pensamos que conocemos a las personas. A nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, pero todos tenemos secretos. Algunos secretos son pequeños, inofensivos, otros son monstruosos, y los monstruos son muy buenos escondiéndose detrás de caras familiares. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Me quedé sola en el pasillo, abrazando la computadora contra mi pecho, sollozando silenciosamente mientras el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de arena golpeado por la marea. El camino de regreso fue una nebulosa. No recuerdo cómo llegué al auto. No recuerdo haber manejado. Debí haberlo hecho porque de repente estaba estacionada frente a mi edificio, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos de la presión, mirando fijamente hacia adelante sin ver nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Cada fibra de mi ser se resistía a creer lo que había visto. Tenía que haber una explicación. Matías era incapaz de algo así. Lo había criado yo. Le había enseñado valores, respeto, empatía. Le había leído cuentos cuando era pequeño sobre héroes que salvaban a los débiles, sobre la importancia de la bondad, sobre hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Pero la voz del técnico resonaba en mi cabeza. Los monstruos son muy buenos escondiéndose detrás de caras familiares. Subí las escaleras de mi edificio como un autómata. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Primer escalón, segundo escalón, tercero. Mis piernas se sentían como gelatina. Llegué al 4º piso. Nuestro departamento era el B, al fondo del pasillo. La puerta azul descolorida con el número pintado a mano, porque la plaqueta original se había caído y nunca la reemplazamos. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos. La puerta se abrió. La luz del comedor seguía encendida. Matías estaba en el sofá, dormido,
con la cabeza apoyada en un cojín, una manta fina sobre su cuerpo. Se veía tan joven, tan vulnerable. Su pecho subía y bajaba con respiración pausada. Una mano colgaba del borde del sofá. En esa mano reconocí la cicatriz en el dedo índice, donde se había cortado cuando tenía 10 años tratando de ayudarme a preparar la cena, cuando intentaba usar un cuchillo demasiado grande para cortar tomates. Lo había llevado corriendo al hospital. Él lloraba, no tanto de dolor sino de frustración porque había querido ayudar y solo había causado problemas. El médico le puso 3 puntos. Matías apretó mi mano durante todo el procedimiento, con los ojos cerrados fuerte, tratando de ser valiente. Después le compré un helado de chocolate con solo el dinero que tenía en el bolsillo, las últimas monedas de la semana, porque quería que recordara ese día, no por el dolor sino por el helado. ¿Ese niño? Ese niño que había sido tan dulce, tan bueno, tan cuidadoso con todo y con todos, ese era el mismo que no podía ni completar el pensamiento. Cerré la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. Dejé la computadora sobre la mesa del comedor. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma silla donde me sentaba a tomar café todas las mañanas, mirando la calle despertar, planeando mi día, preocupándome por cosas simples como qué cocinar para la cena o si me alcanzaría el dinero para pagar la cuenta de luz. Problemas simples. ¿Cómo extrañaba ya esos problemas simples? Matías se movió en el sofá, abrió los ojos lentamente, me vio sentada ahí. Se incorporó de golpe, totalmente despierto en un instante. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Pudieron arreglarla?» Su voz era la misma de siempre, ansiosa pero esperanzada. La voz de mi hijo, la voz que había escuchado decirme: «Te amo, mamá», 1000 veces. La voz que me llamaba cada vez que tenía un problema, cada vez que necesitaba consejo, cada vez que quería compartir una buena noticia. No pude responder. Las palabras se atascaban en mi garganta como piedras. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida». Se levantó del sofá, se acercó a mí, trató de tomar mi mano, pero yo la retiré instintivamente. Vi la confusión en su rostro, el dolor, como si lo hubiera golpeado. «¿Qué pasa? ¿Qué hice?» Esa pregunta, ¿qué hice? Como si él no supiera, como si fuera inocente. Pero quizás lo era. Quizás había una explicación. Tenía que darle la oportunidad de explicarse. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Confían en sus hijos hasta que no queda más remedio que enfrentar la horrible verdad. «Matías», comencé con voz temblorosa, «necesito que me digas la verdad absoluta, sin mentiras, sin excusas, sin medias palabras». Él me miraba con ojos cada vez más grandes, asustados, culpables. «Está bien, mamá, me estás asustando. ¿Qué pasó en el técnico? Cuando estuvo revisando tu computadora, encontró algo en tus archivos». Vi cómo su rostro cambiaba. En cuestión de segundos, pasó de la confusión al entendimiento y luego al pánico puro. Su piel se puso blanca como el papel. Sus labios temblaron. Dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. «Mamá, yo puedo explicar». Y ahí estaba. La confirmación que había estado rezando por no recibir. No era un error, no era un virus, no era un hacker. Era él, mi hijo, mi niño, el chico que había crecido dentro de mi cuerpo, que había salido de mí entre dolor y amor, que había sido mi razón para levantarme cada mañana durante 23 años. «Explícame», dije. Mi voz sonaba hueca, muerta. «Explícame, ¿cómo es posible que tengas ese tipo de contenido en tu computadora?» Él se dejó caer en el sofá. Hundió la cara entre las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando, llorando como un niño descubierto en una travesura. Pero esto no era una travesura. Esto era algo que había destrozado mi alma en pedazos tan pequeños que dudaba poder volver a armarla alguna vez. «No quería que lo supieras así», dijo entre sollozos. Su voz salía ahogada, distorsionada por las lágrimas. «Nunca quería que te enteraras». ¿Que me enterara de qué? «Matías, de que eres un criminal, de que has estado haciendo cosas horribles bajo mi techo mientras yo trabajaba dobles turnos para darte una vida mejor». «No es lo que piensas, mamá». «Entonces, ¿qué es?»
Ilumíname, por favor. Porque lo que vi en esa pantalla, lo que ese técnico me mostró, eso era bastante claro. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundo varias veces, tratando de calmarse. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una angustia que parecía que Nguyen. Pero ya no sabía si podía confiar en nada de lo que veía en él. Hace un año, empezó con voz temblorosa. Me contactó alguien por internet. Decía que necesitaba ayuda con un proyecto de investigación. Era sobre redes de distribución de contenido ilegal, sobre cómo rastrear a los que hacen y distribuyen ese tipo de material. Me ofreció dinero, mucho dinero. ¿Dinero? Mi voz subió una octava. ¿Hiciste esto por dinero? Déjame terminar. Su grito me sobresaltó. Nunca me había gritado así. Nunca. Respiró de nuevo, más calmado. Lo siento, perdón. Es que necesito que entiendas. No fue solo por el dinero, o al menos no empezó así. Continúa, dije con voz de hielo. Me dijeron que necesitaban infiltrarse en estas redes, que necesitaban evidencia desde adentro para poder identificar a los distribuidores principales, a los que realmente hacen daño. Me pidieron que descargara contenido, que me hiciera pasar por uno de ellos, que ganara su confianza. Me aseguraron que todo era legal, que estaban trabajando con autoridades internacionales, que lo que yo hacía era parte de una investigación oficial. ¿Y les creíste? ¿Así sin más? Mamá, me pagaron $3,000 por mes durante un año. $36,000. ¿Tienes idea de lo que es ese dinero para nosotros? Podía ayudarte con las cuentas, podía comprarte cosas que necesitabas, podía dejar de sentirme como una carga inútil, que solo gasta y gasta mientras tú te matas trabajando. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Esta vez las mías también comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de una furia tan profunda que me asustaba a mí misma. ¿Dónde está ese dinero, Matías? Lo tengo guardado. En una cuenta que abrí. ¿Cuánto queda? Todo. Los $36,000 completos. No he tocado ni un centavo. ¿Por qué? Si supuestamente lo hacías para ayudarme, ¿por qué nunca vi ese dinero? ¿Por qué seguimos viviendo en la miseria mientras tú tenías una fortuna escondida? Porque empecé a sospechar, admitió bajando la cabeza. Hace 3 meses, algo empezó a no cuadrar. Las cosas que me pedían que hiciera se volvieron más y más turbias. Ya no era solo descargar y catalogar. Me pedían que interactuara, que hablara con otros en los foros, que estableciera relaciones. Y empecé a investigar por mi cuenta, a buscar información sobre la supuesta organización para la que trabajaba. Y no existe. No hay ninguna investigación oficial. No hay autoridades involucradas. Todo era mentira. Me habían usado, me habían convertido en un criminal sin que me diera cuenta, o peor, haciendo que creyera que lo que hacía era noble, que estaba ayudando. La habitación daba vueltas. Me aferré al borde de la mesa para no caerme. Mi hijo, mi bebé, había sido engañado, manipulado, pero también había participado. Había descargado esas cosas, las había organizado. Había interactuado con monstruos reales, pensando que era un héroe encubierto. ¿Por qué no me dijiste nada cuando te diste cuenta? Porque tenía miedo, susurró. Miedo de lo que pensarías de mí. Miedo de que me odiaras. Miedo de ir a la cárcel. Miedo de arruinar tu vida después de todo lo que has hecho por mí. Intenté borrar todo, pero estaba encriptado. No podía acceder para eliminarlo sin las contraseñas correctas. Cada vez que lo intentaba, el sistema se bloqueaba más. Entonces dejaste ese veneno en tu computadora, esperando que desapareciera mágicamente. Estaba tratando de encontrar ayuda. Hay gente en Internet que se especializa en casos como este, en limpiar computadoras comprometidas en investigaciones. Pero todos piden dinero por adelantado. Y yo no quería tocar los $, porque eso sería admitir que los había ganado haciendo algo malo. Pensé que si los dejaba intactos, si nunca los usaba, de alguna manera eso me hacía menos culpable. La lógica retorcida de un chico asustado, tratando de racionalizar lo irracional. Quería abrazarlo, quería golpearlo, quería sacudirlo hasta que todo esto resultara ser una pesadilla de la que podríamos despertar juntos. Pero sabía que no había despertar de esto. Esto era real.
tan real como el aire frío que entraba por la ventana mal sellada, como el tic-tac del reloj de pared que mi madre me había regalado, como el peso aplastante en mi pecho que hacía difícil respirar. El técnico me dio 24 horas, dije finalmente, 24 horas antes de que reporte todo a la policía. Así que tenemos hasta mañana a esta hora para decidir qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? La voz de Matías sonaba derrotada, sin esperanza. Estoy acabado, mamá. Mi vida terminó. Voy a ir a la cárcel. Vas a perder tu trabajo cuando se enteren. Vamos a perder este departamento. Todo lo que has construido se va a derrumbar por mi culpa. No digas eso. Pero es la verdad. Soy un criminal, un monstruo. Exactamente lo que ese técnico debe haber pensado cuando vio esos archivos. Eres mi hijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Eres mi hijo. Repetí con más firmeza. Y no importa qué hayas hecho, qué errores terribles hayas cometido, sigues siendo mi hijo. Eso no cambia. Nunca va a cambiar. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de saber lo que sabes? Me levanté de la silla. Caminé hacia él, me senté a su lado en el sofá, tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. Sus mejillas estaban húmedas, calientes, podía sentir su pulso acelerado bajo mis palmas. Porque te conozco, dije, conozco tu corazón, conozco al niño que lloraba cuando veíamos películas tristes, que rescataba insectos para sacarlos por la ventana en lugar de matarlos, que compartía su merienda con los compañeros que no tenían. Ese niño sigue ahí adentro. Cometiste un error garrafal, terrible, imperdonable según las leyes, pero fuiste manipulado. Aprovecharon tu desesperación, tu deseo de ayudarme. Eso no te excusa completamente, pero tampoco te convierte en el mismo tipo de monstruo que los que crean ese contenido. No lo entiendes, mamá. En esos foros, las cosas que leí, las conversaciones que tuve que mantener para parecer creíble, me hacen sentir sucio por dentro, como si tuviera algo podrido en el alma que nunca podré limpiar. Sus palabras me partieron el corazón. Este era mi castigo, pensé. Mi castigo por ser una madre imperfecta, por no tener suficiente dinero, por crear una situación donde mi hijo se sintió tan desesperado que cayó en la trampa de personas sin escrúpulos. No, me corregí internamente. No, yo no hice esto. Ellos lo hicieron. Los manipuladores, los verdaderos criminales que se aprovechan de jóvenes vulnerables. Ellos eran los culpables. Matías era una víctima también. Aunque una víctima que había participado, que había tomado decisiones equivocadas. Necesito que me des acceso a todo, dije de repente, a la cuenta del dinero, a los contactos que te hicieron esto, a cada mensaje, cada email, cada interacción que tuviste con ellos. ¿Para qué? Porque si vamos a hundirnos, no nos vamos a hundir solos, vamos a llevar a esos bastardos con nosotros. Vi algo cambiar en los ojos de Matías, una chispa. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí, esperanza, propósito. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que tenemos 24 horas para recopilar evidencia real contra las personas que te hicieron esto. 24 horas para construir un caso que muestre que tú fuiste una víctima de una operación criminal mayor. No va a hacerte inocente ante la ley, pero puede hacer la diferencia entre una sentencia de décadas y una sentencia menor. O incluso un acuerdo con la fiscalía si la información que proporcionamos es lo suficientemente valiosa. Pero no sabemos hacer eso. No somos investigadores. No, pero conozco gente que sí lo es. ¿Quién? En el hospital trabajaba con una doctora, la doctora Mónica Ferrara. Su esposo era abogado penalista antes de retirarse. Ella siempre decía que si alguna vez necesitaba ayuda legal, que no dudara en contactarla. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que llamar a ese favor, pero aquí estamos. Son las 2 de la mañana, mamá. No puedes llamar a nadie ahora. Miré el reloj. Tenía razón, pero cada minuto que pasaba era un minuto menos de nuestras preciosas 24 horas. Tomé mi teléfono de todos modos. Busqué el número de la doctora Ferrara en mis contactos. Lo había guardado hacía 3 años cuando ella me lo dio, escribiéndolo en un papel que luego transcribí cuidadosamente a mi teléfono. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decir? Hola, Mónica.
Siento llamarte en medio de la noche, pero resulta que mi hijo tiene material ilegal en su computadora y necesito ayuda desesperadamente. Sonaba ridículo. Parecía el comienzo de una mala película, pero mi vida se había convertido en una mala película. Así que supongo que era apropiado. Presioné el botón. Sonó una vez, 2 veces, 3, 4. Iba a colgar cuando escuché una voz somnolienta al otro lado. ¿Hola? ¿Quién habla? Doctora Ferrara. Soy Patricia. Patricia Domínguez, del hospital. Siento muchísimo llamarla a esta hora, pero tengo una emergencia. Y usted me dijo una vez que si alguna vez necesitaba ayuda. Patricia, ¿estás bien? ¿Estás herida? No, no es eso. Es mi hijo. Está en problemas legales serios, y no sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. Hubo un silencio. Podía escuchar ruidos de fondo. Alguien preguntando qué pasaba. La doctora Ferrara respondiendo que era una colega con una emergencia. Dame tu dirección, dijo finalmente. Roberto y yo vamos para allá. No, no pueden. Es muy tarde. No quiero molestar. Patricia, dame tu dirección. Se la di. Ella me dijo que estarían ahí en media hora. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sin poder creer que realmente había hecho esa llamada, que realmente había arrastrado a otras personas a esta pesadilla. Matías me miraba con una expresión que no había visto antes. Era algo entre admiración y terror. ¿Acabas de hacer eso? Acabo de hacer eso. ¿Y ahora? Ahora empiezas a contarme todo desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada interacción. No quiero sorpresas cuando lleguen los Ferrara. Necesito saberlo todo. Y así, en la penumbra de nuestro pequeño departamento, con la luz mortecina del comedor proyectando sombras largas en las paredes, mi hijo comenzó a hablar. Me contó sobre el primer contacto, un mensaje que había llegado a su perfil de LinkedIn. Alguien que decía ser de una organización internacional de protección infantil. El mensaje era profesional, formal, convincente. Hablaba de la noble tarea de identificar y desmantelar redes de abusadores, sobre cómo necesitaban gente joven con habilidades técnicas que pudiera infiltrarse sin levantar sospechas. Matías había investigado. La organización parecía legítima, con un sitio web profesional, testimonios, incluso artículos de noticias que mencionaban su trabajo. Lo que él no sabía era que todo era fabricado. Un sitio web falso puede parecer más real que uno verdadero si se hace bien. Los testimonios eran de actores o perfiles robados. Los artículos de noticias eran de sitios que parecían periódicos legítimos pero que en realidad eran simples blogs disfrazados. Le habían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Le dijeron que por la naturaleza sensible del trabajo no podía hablar con nadie sobre lo que hacía, ni siquiera conmigo, que si lo hacía, podría poner en peligro investigaciones en curso y posiblemente causar que abusadores escaparan de la justicia. Usaron su sentido de responsabilidad contra él, transformándolo en una cadena que lo ató al silencio. Los primeros meses fueron simples. Descargar archivos de ciertos sitios, catalogarlos según instrucciones específicas, reportar la actividad que observaba en esos sitios. Le pagaban puntualmente cada mes. $3,000 transferidos a una cuenta que le habían ayudado a abrir, una cuenta en un banco online que operaba internacionalmente. Pero luego empezaron a pedir más. Que participara activamente en foros, que comentara, que iniciara conversaciones. Le dieron guiones al principio, cosas específicas que debía decir, formas de hablar que lo harían parecer como uno más de esos grupos. Matías lo hacía sintiéndose enfermo, diciéndose a sí mismo que era por una causa mayor, que estaba ayudando a atrapar a los verdaderos criminales. Fue hace 3 meses cuando empezó a sospechar. Le pidieron que reclutara a otros, que identificara estudiantes universitarios que pudieran necesitar dinero, que los contactara con la misma historia que le habían contado a él. Ahí fue cuando las alarmas empezaron a sonar en su cabeza. Los investigadores reales no reclutan así. Las agencias legítimas no operan de esa manera. Empezó a investigar por su cuenta, cavando más profundo en la supuesta organización. Usó herramientas que había aprendido en sus clases de seguridad informática. Rastreó direcciones IP, buscó registros de dominio, investigó los nombres que le habían dado. Nada cuadraba.
Los rastros digitales llevaban a callejones sin salida, a países con leyes laxas, a servicios de anonimización. Se dio cuenta de que había sido engañado. Peor aún, se dio cuenta de que quizás su participación había ayudado a legitimar o expandir estas redes terribles. Las personas con las que había interactuado en los foros no eran investigadores encubiertos como él pensaba, eran los verdaderos monstruos. Y él había estado charlando con ellos, construyendo rapport, posiblemente dándoles ideas o validación. Dejó de responder mensajes de sus contactos, dejó de hacer las tareas que le asignaban. Esperaba que simplemente lo dejaran ir, que desaparecieran de su vida como habían aparecido. Pero 2 semanas después de su última comunicación, recibió un mensaje diferente. No era el tono profesional de antes, era una amenaza apenas velada. Le recordaban el acuerdo de confidencialidad que había firmado. Le decían que tenían evidencia de toda su participación, que si hacía algo estúpido como intentar ir a las autoridades, ellos se asegurarían de que pareciera que todo había sido idea suya desde el principio. Estaba atrapado, con evidencia incriminatoria en su computadora que no podía borrar, con dinero manchado de sangre en una cuenta que no podía tocar, con el peso de la culpa y el miedo aplastándolo cada día un poco más. Por eso cuando la computadora murió, me contó, una parte de mí se sintió aliviada. Pensé que tal vez era el universo dándome una salida. Si la máquina estaba muerta, si los datos se perdían, quizás podría simplemente empezar de nuevo. Olvidar que todo esto pasó. Pero ahora todo ha salido a la luz. Completé por él. Terminó su historia justo cuando sonó el timbre. 3 golpes cortos. Me levanté, sintiendo cada uno de mis 46 años en las articulaciones que protestaban. Caminé hasta la puerta, la abrí. La doctora Mónica Ferrara estaba ahí, con su cabello gris recogido en un moño desprolijo, sin maquillaje, vestida con un buzo grueso y pantalones de gimnasia. A su lado estaba un hombre mayor, de unos 65 años, con el pelo completamente blanco pero ojos azules brillantes que transmitían inteligencia y algo más, determinación quizás. Patricia, dijo la doctora Ferrara entrando sin esperar invitación. Él es Roberto, mi esposo. El hombre extendió su mano. La estreché. Su apretón era firme. Seguro. Cuéntenos todo, dijo Roberto sin preámbulos. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle, por insignificante que parezca. No omitan nada por vergüenza o miedo. He visto casos peores en mis 40 años de práctica legal. Nada de lo que digan me va a sorprender o escandalizar. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. Esa mesa que había comprado de segunda mano hacía 10 años, con la superficie rayada y una pata que se tambaleaba a menos que pusieras un pedazo de cartón debajo. Sobre esa mesa ahora descansaba la computadora muerta de Matías, silenciosa pero gritando secretos horribles. Matías repitió su historia, esta vez con más detalles porque Roberto hacía preguntas específicas. Quería nombres, fechas, números de cuenta, capturas de pantalla si las tenía. Matías sacó su teléfono, mostró emails, mensajes guardados, el acuerdo de confidencialidad que había firmado digitalmente. Roberto examinaba todo con expresión neutral. Tomaba notas en un cuaderno pequeño que había sacado de su bolsillo. La doctora Ferrara me tomó la mano en un momento dado, apretándola con suavidad. Un gesto simple que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Estoy aquí. No estás sola. Vamos a superar esto juntas. Cuando Matías terminó, Roberto se recostó en la silla, se frotó los ojos, suspiró profundo. Bien, dijo finalmente. La situación es grave pero no imposible. Primero que nada, Matías, necesito que entiendas algo. Vas a enfrentar consecuencias legales. No hay forma de evitarlo completamente. Lo que podemos hacer es minimizar esas consecuencias y asegurarnos de que los verdaderos criminales, los que te manipularon y usaron, también enfrenten justicia. ¿Cómo?, preguntó Matías con voz pequeña. Vamos a ir a las autoridades, pero no vamos a ir con las manos vacías. Vamos a ir con evidencia. Toda la evidencia que tienes sobre esta organización falsa. Los nombres, las cuentas, los métodos de comunicación. Y vamos a presentarte no como un criminal que fue descubierto,
sino como una víctima que está cooperando activamente para desmantelar una operación mayor. ¿Eso funcionará?, pregunté. No puedo garantizar nada, respondió Roberto con honestidad brutal. Pero he trabajado con fiscales federales en casos similares. Casos de pornografía infantil son prioridad máxima. Si Matías puede proporcionar información que lleve a arrestos de distribuidores o productores, eso cuenta muchísimo a su favor. Además, el hecho de que nunca tocó el dinero, que dejó de participar cuando descubrió el engaño, que claramente estaba buscando una salida, todo eso construye un perfil de alguien que fue manipulado, no de un depredador. Pero el técnico va a reportar todo mañana, dije. Tenemos menos de 22 horas ahora. Roberto asintió. Entonces no hay tiempo que perder. Necesito que ambos confíen en mí y hagan exactamente lo que les digo. Primero, Matías, vas a escribir una declaración completa. Todo lo que me contaste, por escrito, con cada detalle que puedas recordar. Segundo, vamos a contactar a un agente federal que conozco. Alguien que trabaja en el Departamento de Crímenes Cibernéticos. Vamos a concertar una reunión para mañana temprano, antes de que ese técnico haga su reporte. Tercero, vamos a necesitar esa computadora y acceso a todas las cuentas de Matías. ¿Van a arrestarlo?, mi voz se quebró en la pregunta. Posiblemente, respondió Roberto sin endulzar la verdad. Pero si todo sale como planeo, será un arresto preventivo con libertad bajo fianza, no una detención en prisión. Y con el tiempo, con cooperación completa, podríamos estar viendo cargos reducidos o incluso un acuerdo de inmunidad, dependiendo de cuán valiosa sea la información que Matías proporcione. Las siguientes horas fueron un torbellino. Matías escribía en su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla táctil, mientras Roberto le hacía preguntas para clarificar puntos específicos. La doctora Ferrara preparó café en nuestra pequeña cocina, encontrando las cosas con esa habilidad innata que tienen algunas personas para moverse en espacios ajenos. Me trajo una taza. El café estaba fuerte, amargo, perfecto. Vas a necesitar mantenerte despierta, me dijo en voz baja. Va a ser una noche larga, y el día que viene será aún más largo. No sé cómo agradecerles esto, susurré. Ustedes no tenían que venir, no tenían que involucrarse. Patricia me miró a los ojos. Cuando trabajé contigo en el hospital, vi cómo tratabas a cada paciente como si fuera familia. Vi cómo te quedabas horas extras sin cobrarlas cuando había emergencias. Vi tu humanidad, tu bondad, eso no se olvida. Y cuando alguien así te llama pidiendo ayuda, no hay opción. Vienes. Es así de simple. Sus palabras me hicieron llorar. No los sollozos dramáticos de antes, sino lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras bebía el café caliente. Lágrimas de gratitud, de alivio, de tristeza, de miedo, todo mezclado en un cóctel emocional que era imposible de desenredar. A las 4 de la mañana, Matías terminó su declaración. 12 páginas en su teléfono que Roberto leyó cuidadosamente, haciendo algunas correcciones y sugerencias. Luego hizo algo que me sorprendió. Tomó su propio teléfono y llamó a alguien. A las 4 de la mañana. James, soy Roberto Ferrara. Sí, lo sé, es temprano. Tengo una situación urgente que necesita tu atención inmediata. No puede esperar. Se trata de un caso de explotación infantil con conexiones internacionales. Tengo un testigo cooperativo que puede proporcionar información valiosa, pero el reloj está corriendo. Necesito una reunión en tu oficina a las 7 de la mañana. Sí, hoy. Hubo una pausa mientras escuchaba. Entiendo, sí. Es legítimo. No te llamaría a esta hora si no lo fuera. Bien, nos vemos a las 7. Colgó. Nos miró a Matías y a mí. Está hecho. Tenemos reunión con el agente federal James Mitchell a las 7 de la mañana. Es uno de los buenos. Alguien que realmente se preocupa por hacer justicia y no solo por conseguir condenas fáciles. ¿Y qué hacemos hasta entonces?, preguntó Matías. Roberto miró la computadora sobre la mesa. ¿Dijiste que no puedes acceder a los archivos encriptados sin las contraseñas? Matías asintió. Pero tienes las conversaciones con tus contactos, los emails, los mensajes. ¿Tienes forma de contactarlos ahora? Sí, pero no he respondido en semanas.
Si de repente escribo, van a sospechar. Exacto, van a sospechar. Y cuando sospechan, a veces se descuidan, hacen errores. Quiero que les mandes un mensaje, algo que suene desesperado, vulnerable. Diles que necesitas ayuda urgentemente, que tu computadora falló y que alguien va a revisarla, que tienes miedo de que descubran los archivos. Pregúntales qué debes hacer. ¿Para qué? Porque si responden, si te dan instrucciones, estarán generando evidencia en tiempo real, y dependiendo de cómo respondan, podríamos obtener información valiosa sobre su operación. Además, el solo hecho de que te contacten después de que hayas desaparecido por semanas muestra que están monitoreando activamente a sus reclutas. Eso es útil. Matías miró su teléfono. Vi el miedo en sus ojos, la resistencia de hacer esto, de volver a comunicarse con esas personas que lo habían usado tan cruelmente. Pero también vi determinación, una nueva determinación nacida de la decisión de pelear en lugar de simplemente rendirse. Está bien, dijo. Lo haré. Abrió una aplicación de mensajería encriptada. Sus dedos dudaron sobre el teclado. Finalmente comenzó a escribir. Necesito ayuda urgente. Mi laptop murió. La llevé a reparar. El técnico va a ver todo. No sé qué hacer. Estoy asustado. Por favor, respondan. Presionó enviar. El mensaje desapareció en el éter digital. Ahora solo quedaba esperar. No esperamos mucho. 5 minutos después, el teléfono de Matías vibró. Un mensaje nuevo. Lo abrió con manos temblorosas. Roberto se acercó para leer sobre su hombro. El mensaje decía: cálmate, respira, los archivos están encriptados. Nadie puede acceder a ellos sin la clave. Si preguntan, di que es material de investigación universitaria. Tenemos documentos falsos que podemos enviarte que respaldan esa historia. ¿La laptop está contigo ahora? Roberto sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un cazador que ve a su presa cayendo en la trampa. Responde que no, que la dejaste en lo del técnico. Diles que puedes recuperarla mañana, pero que estás preocupado. Actúa paranoico. Matías escribió. La dejé ahí. Dijo que necesitaba tiempo para diagnosticar el problema. Puedo volver mañana, pero ¿y si tienes software para romper encriptaciones? He leído sobre cosas así. La respuesta llegó casi inmediatamente. Los técnicos comunes no tienen ese tipo de herramientas. Eso es tecnología de agencias gubernamentales. Estás a salvo. Pero para tu tranquilidad, vamos a enviarte un parche de seguridad. Cuando recuperes la laptop, instálalo antes de hacer cualquier otra cosa. Borrará todo sin dejar rastros. ¿Entendido? Qué conveniente, murmuró Roberto. Software para destruir evidencia. Eso es obstrucción de justicia además de todos los otros cargos. Diles que sí, que entiendes. El intercambio continuó por unos minutos más. Los contactos de Matías estaban claramente nerviosos también, tratando de asegurarse de que él no fuera a hacer nada estúpido como ir a la policía. Le recordaron el acuerdo de confidencialidad. Le dijeron que si alguna vez mencionaba su participación a las autoridades, ellos tenían evidencia suficiente para hundirlo mientras ellos permanecían protegidos en el anonimato. Era manipulación pura, gaslighting, control a través del miedo. Y funcionaba porque Matías efectivamente había participado. Efectivamente había hecho cosas que eran ilegales sin importar las circunstancias que lo llevaron a hacerlas. Pero ahora teníamos esta conversación, esta evidencia fresca de que no solo lo habían manipulado inicialmente, sino que estaban activamente tratando de ocultar evidencia y asegurándose de que Matías permaneciera callado. Roberto fotografiaba cada mensaje con su propio teléfono, documentando todo meticulosamente. Cuando la conversación terminó, Roberto se recostó en la silla con expresión satisfecha. Esto es oro puro, dijo. Acabas de demostrar que siguen controlándote activamente, que están intentando destruir evidencia y que están usando amenazas para mantener tu silencio. James va a querer esto, va a querer todo esto. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando finalmente nos permitimos un respiro. La doctora Ferrara había preparado más café y encontrado unas galletas dulces en mi alacena que honestamente no recordaba haber comprado. Probablemente tenían meses ahí, pero las comimos de todas formas porque nuestros cuerpos necesitaban algo, cualquier cosa. Matías se veía destrozado. No solo cansado,
sino completamente agotado a nivel existencial. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se curvaban hacia adelante, en cómo evitaba mi mirada, que me partía el alma. Me acerqué a él, me senté a su lado en el sofá, puse mi brazo alrededor de sus hombros. Al principio se tensó como si no mereciera el consuelo, pero luego se derritió contra mí. Su cabeza cayó sobre mi hombro como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Lloramos juntos entonces, lágrimas silenciosas que empapaban mi sudadera vieja, lágrimas de mi hijo que mojaban mi cuello. Lo siento tanto, mamá, susurró contra mi piel. Siento tanto haberte fallado. Siento haber arruinado todo lo que construiste. Siento ser tan estúpido, tan ingenuo, tan... Shh. Lo interrumpí. No, no vas a hacer esto. No vas a cargar con toda la culpa como si fueras el único responsable. Fuiste víctima de personas que se dedican profesionalmente a manipular, a encontrar vulnerabilidades y explotarlas. Sí, tomaste malas decisiones. Sí, vas a tener que enfrentar consecuencias, pero no eres el monstruo que ellos son. ¿Me escuchas? No lo eres. ¿Cómo puedes estar segura? Porque te conozco, porque te crié, porque sé qué hay en tu corazón. Tal vez no me conoces tan bien como crees. Tal vez hay partes de mí que son más oscuras de lo que quieres admitir. Lo separé de mí para poder mirarlo a los ojos. Escúchame bien. Matías Alejandro Domínguez. Todos tenemos oscuridad adentro. Todos somos capaces de cosas terribles bajo las circunstancias correctas. Pero lo que nos define no es la presencia de esa oscuridad. Lo que nos define es qué hacemos cuando nos enfrentamos a ella. Tú te diste cuenta de que algo estaba mal y trataste de salir. Dejaste de participar. Te negaste a reclutar a otros cuando eso hubiera significado más dinero para ti. Guardaste ese dinero sin tocarlo porque en el fondo sabías que estaba manchado. Esas no son las acciones de alguien genuinamente malvado. Son las acciones de alguien bueno que se perdió por un tiempo y está tratando de encontrar el camino de regreso. ¿Y si el camino de regreso incluye la cárcel? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Roberto, que había estado discretamente revisando su teléfono en la otra punta de la habitación, levantó la vista. Puede que incluya tiempo en prisión, dijo con su honestidad característica. No voy a mentirles, pero incluso si eso pasa, no es el fin. La gente reconstruye sus vidas después de prisión, especialmente gente joven como tú, con educación, con familia que los apoya. No va a ser fácil, va a ser probablemente lo más difícil que enfrentes en tu vida, pero es sobrevivible, y del otro lado de eso puedes tener una vida. Quizás no la vida que habías planeado, pero una vida de todas formas. No quiero ir a la cárcel. La voz de Matías era la de un niño asustado. Tengo miedo. Lo sé, hijo, lo sé. La palabra hijo salió naturalmente de Roberto. No estaba tratando de reemplazar al padre ausente de Matías. Era simplemente la compasión de un hombre mayor viendo a un joven en crisis. Pero vi cómo Matías reaccionó a esa palabra, cómo algo en él se suavizó un poco, cómo sus hombros se enderezaron apenas 1 centímetro. A las 6:15, Roberto nos dijo que era hora de prepararnos. La reunión era a las 7. Necesitábamos llegar temprano, no tarde. La puntualidad era importante, mostraba seriedad, respeto por el tiempo de la gente, voluntad de cooperar. Me cambié de ropa, me quité la sudadera manchada de lágrimas y me puse una blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales. Ocasiones especiales, como reuniones con agentes federales para negociar el destino de mi hijo. ¡Qué vida! Me puse el pantalón negro que usaba para ir al hospital, el único que no tenía agujeros o manchas permanentes. Me miré al espejo del baño. Una mujer de 46 años me devolvía la mirada. Ojeras profundas, piel pálida, líneas de expresión que se habían vuelto permanentes alrededor de la boca y los ojos, pero también determinación en la mandíbula apretada, en la forma en que sostenía mi cabeza en alto a pesar de todo. Soy una luchadora, me dije al reflejo. Siempre lo he sido, y no voy a dejar de pelear ahora. Matías también se cambió. Pantalón de jean oscuro, camisa celeste que yo le había regalado para su cumpleaños, hacía 2 años. Se peinó, se lavó la cara. Todavía se veía destrozado, pero al menos se veía presentable. Eso tendría que ser suficiente.
Salimos del departamento a las 6:30. Roberto condujo su auto, un Honda Accord plateado, que se veía mucho mejor mantenido que mi pobre Corsa. La doctora Ferrara iba en el asiento del copiloto. Matías y yo íbamos atrás. Nuestras manos se encontraron en el espacio entre nosotros, dedos entrelazados, apretándose con fuerza suficiente para que doliera un poco. Pero el dolor era bueno, el dolor era real. El dolor significaba que esto estaba pasando, que no era solo una pesadilla más. El edificio federal estaba en el centro, un monstruo de concreto y vidrio de 15 pisos con banderas ondeando en la entrada. Llegamos a las 6:45, 15 minutos temprano. Perfecto. Entramos pasando por seguridad, vaciando bolsillos, pasando por detectores de metal. Los guardias nos miraban con esa expresión neutral que tienen las personas que han visto de todo y ya nada los sorprende. Roberto nos guió hasta los ascensores. 8º piso. Las puertas se abrieron a un pasillo con piso de linóleo gris, paredes blancas, luces fluorescentes que zumbaban suavemente, puertas de oficinas a cada lado con placas que decían cosas como División de Crímenes Económicos y Unidad de Narcóticos. Caminamos hasta el final del pasillo. Una puerta con una placa que decía Agente Especial James Mitchell, Crímenes Cibernéticos. Roberto tocó. Una voz grave desde adentro dijo que pasáramos. El agente James Mitchell era un hombre afroamericano de unos 50 años, con cabello completamente gris cortado muy corto, casi al ras. Vestía traje oscuro, corbata azul, camisa blanca impecable. Sus ojos eran inteligentes, evaluadores, pero no crueles. Se levantó cuando entramos. Estrechó la mano de Roberto primero, luego la mía, luego la de Matías. Su apretón era firme pero no agresivo. Siéntense, dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Roberto, tu llamada fue intrigante. Crímenes contra menores con conexiones internacionales, dijiste. Y un testigo cooperativo. Explícame la situación. Roberto lo hizo. Habló con claridad, sin dramatismos innecesarios, presentando los hechos tal como eran. Matías escuchaba con la cabeza baja, las manos apretadas en su regazo. Yo miraba fijamente al agente Mitchell, tratando de leer su expresión, de encontrar alguna señal de simpatía, de comprensión, de algo que me dijera que esto no iba a terminar con mi hijo esposado y arrastrado a una celda. Cuando Roberto terminó, el agente Mitchell se recostó en su silla, se frotó la barbilla pensativamente. Miró a Matías. Hijo, ¿es verdad todo lo que acabo de escuchar? Matías levantó la vista, asintió. Sí, señor, todo es verdad. ¿Y estás dispuesto a cooperar completamente? Eso significa darme acceso a todo. Tu computadora, tus cuentas, tus conversaciones. Significa someterte a entrevistas extensas. Significa posiblemente testificar en corte si esto llega a juicio. Haré lo que sea necesario, dijo Matías. Mi voz era firme a pesar del miedo visible en sus ojos. Cometí errores terribles. Fui ingenuo y estúpido, pero quiero ayudar a detener a las personas que me usaron. Quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. El agente Mitchell asintió lentamente. Miró a Roberto. ¿Tienes la evidencia contigo? Roberto sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está la declaración completa de Matías, los mensajes de anoche con sus contactos, screenshots de emails anteriores, información de las cuentas bancarias, todo lo que pudimos compilar en las últimas horas. Mitchell tomó la memoria, la conectó a su computadora. Pasó los siguientes 20 minutos leyendo en silencio. Nosotros esperábamos. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el ocasional clic del mouse mientras él navegaba por los archivos. Cada segundo se sentía como una hora. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Finalmente, el agente Mitchell se volvió a nosotros. Esto es sustancial, dijo. Los mensajes de anoche especialmente. El intento de enviar software para destruir evidencia. Las amenazas veladas. Todo esto pinta un cuadro muy claro de una organización criminal operando internacionalmente. Hablando francamente, ustedes llegaron a mí antes de que esto se convirtiera en un desastre mucho mayor. Si ese técnico hubiera reportado primero,
Matías habría sido arrestado inmediatamente y procesado como sospechoso primario. Sus chances de un trato favorable habrían sido casi nulas. Pero viniendo aquí voluntariamente con un abogado, con evidencia organizada, con clara voluntad de cooperar, eso cambia la narrativa considerablemente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Mi voz sonaba áspera, tensa. Significa que voy a hablar con el fiscal federal asignado a mi unidad. Voy a presentar este caso como una oportunidad de desmantelar una red mayor, con Matías como testigo cooperativo que fue víctima de manipulación y fraude. Voy a recomendar que no sea arrestado hoy, sino que sea monitoreado mientras continuamos la investigación. Eso probablemente significará un dispositivo de rastreo, restricciones de viaje, entrevistas regulares. ¿No va a ir a la cárcel? Mi voz se quebró en la pregunta. No hoy. Y si su cooperación es tan valiosa como creo que será, posiblemente nunca, o al menos no por mucho tiempo, pero necesito ser claro. Va a haber cargos, van a estar en su récord. Su vida va a cambiar permanentemente. No puede haber ingenuidad sobre eso. Entiendo, dijo Matías. Acepto las consecuencias. Solo quiero ayudar a detener a estas personas. Mitchell estudió a Matías por un momento largo. Luego asintió. Bien, voy a necesitar que te quedes aquí hoy. Tenemos especialistas forenses que van a querer hablar contigo, que van a examinar tu computadora, que van a trazar las conexiones que identificaste. Va a ser un día largo, posiblemente varios días. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Señora Domínguez. Mitchell se volvió hacia mí. ¿Puede traer la computadora de su hijo, la que dejó en lo del técnico? Mi corazón dio un vuelco. El técnico. Había estado tan enfocada en lo que pasaba aquí, que había olvidado por completo que necesitábamos recuperar esa computadora antes de que él llamara a la policía. «Puedo ir ahora mismo», dije poniéndome de pie. «No, siéntese, voy a enviar a 2 agentes contigo. Van a recuperar la computadora oficialmente. Van a entrevistar al técnico, van a explicar la situación. No quiero que haya malentendidos, o que el técnico piense que estamos tratando de ocultar algo». Llamó por su teléfono interno. Pidió 2 agentes. 5 minutos después, tocaron a la puerta. Una mujer latina de unos 30 años con cabello oscuro recogido en cola de caballo, y un hombre asiático de edad similar con lentes. Ambos vestían trajes oscuros. Ambos llevaban placas en sus cinturones. «Agente Rivas». «Agente Chen», dijo Mitchell. «Van a acompañar a la señora Domínguez a recuperar evidencia crucial en una investigación de explotación infantil. La computadora está en poder de un técnico civil que descubrió el material. Necesito que lo manejen con delicadeza. Él hizo lo correcto al querer reportar, pero ahora estamos manejando oficialmente el caso». Los agentes asintieron. La agente Rivas me miró con una expresión que podría haber sido compasión. «Lista, señora». Miré a Matías. Él me devolvió la mirada. En sus ojos vi miedo. Sí, pero también algo más, esperanza, pequeña y frágil. Pero ahí, le apreté la mano una última vez. «Todo va a estar bien», le mentí. O tal vez no era mentira. Tal vez era fe. Fe de que de alguna manera, de alguna forma imposible, íbamos a sobrevivir esto. Salí de la oficina con los 2 agentes flanqueándome. Nos dirigimos al estacionamiento subterráneo. Me indicaron que fuera en mi propio auto, que ellos me seguirían en el suyo. Una parte de mí apreciaba que no me obligaran a ir con ellos, que me permitieran mantener esa pequeña ilusión de control. El trayecto de regreso al barrio donde estaba el técnico se me hizo eterno y instantáneo a la vez. Mi mente giraba en círculos. ¿Qué le iba a decir? «Gracias por no reportar inmediatamente y permitirme encontrar ayuda. Lo siento por involucrarlo en este desastre. ¿Todo esto es su culpa por husmear en cosas que no le incumbían?» No era su culpa. Él solo había hecho su trabajo, y cuando encontró algo horrible, había tenido la decencia de advertirme, de darme tiempo. Podría haber llamado a la policía en ese mismo momento y estar legalmente protegido. En cambio, me dio 24 horas. Ese acto de compasión había hecho toda la diferencia. Llegamos al edificio. Los agentes Rivas y Chen estacionaron detrás de mí. Subimos juntos las escaleras. El mismo hall sucio,
las mismas paredes descascaradas, pero ahora lo veía diferente, menos amenazante, solo triste, un edificio lleno de gente haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía. Llegamos al departamento B. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Esperamos. 30 segundos. 1 minuto. Escuché movimiento adentro. Finalmente. La cadena deslizándose. La puerta abriéndose. El técnico apareció. Se veía igual que la noche anterior. Tal vez un poco más cansado, si eso era posible. Sus ojos se posaron en mí primero. Luego se desplazaron a los 2 agentes detrás de mí. Vi cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, confusión y luego algo parecido al alivio. Ya llamaron a la policía, dijo sin emoción aparente. Esperaba que lo hicieran más temprano, honestamente. La agente Rivas dio un paso adelante. Mostró su placa. Agente Rivas, FBI. Este es mi compañero, el agente Chen. Estamos aquí oficialmente para recuperar la computadora y tomar su declaración sobre lo que encontró. El técnico parpadeó. ¿FBI? No esperaba. Pensé que serían policía local. Es un caso federal, explicó el agente Chen. Explotación infantil con componentes de crimen organizado internacional. Su descubrimiento anoche fue el catalizador para una investigación que ahora está en manos federales. El técnico nos miró a todos, procesando. Luego se hizo a un lado. Pasen. La computadora está donde la dejé. Entramos al departamento atestado. La luz del día entraba ahora por las ventanas, haciéndolo ver aún más caótico que en la oscuridad de la noche. Cables por todas partes, torres de computadoras apiladas, componentes sueltos. El técnico llevó a los agentes hasta su mesa de trabajo, donde la computadora de Matías seguía cerrada, esperando. Mientras ellos se ocupaban de empaquetar la computadora como evidencia, el técnico se acercó a mí. ¿Su hijo?, preguntó en voz baja. Está cooperando con las autoridades. Resulta que él también fue víctima. Lo engañaron, lo usaron. Ahora está ayudando a identificar a los verdaderos criminales. El técnico asintió lentamente. No parecía completamente convencido, pero tampoco parecía juzgar. Le di 24 horas, dijo. Espero que haya sido suficiente. Lo fue, gracias. Realmente gracias, no tenía que hacer eso. Soy padre, respondió simplemente. Tengo 2 hijas. Si alguna vez alguna de ellas se metiera en problemas, si cometiera un error terrible, yo querría que alguien le diera una oportunidad de hacer las cosas bien antes de que el mundo les cayera encima. Así que supongo que hice por su hijo lo que esperaría que alguien hiciera por mis hijas. Sus palabras me rompieron. Ahí, en ese departamento sucio rodeada de tecnología muerta y moribunda, lloré de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud hacia un extraño que había mostrado más humanidad que lo que yo tenía derecho a esperar, hacia un hombre que había visto lo peor de lo peor en esa computadora, y aún así había encontrado espacio en su corazón para la compasión. Los agentes terminaron de documentar todo, tomaron una declaración formal del técnico, grabándola en un dispositivo digital. Él describió exactamente qué había encontrado, cómo había encontrado, qué había hecho después. Todo iba a ser parte del expediente oficial. Necesitamos que venga con nosotros a la oficina federal, dijo la agente Rivas al técnico, para una entrevista más extensa y para que firme la documentación oficial. ¿Voy a tener problemas?, preguntó, por no haber reportado inmediatamente. No, respondió el agente Chen. Actuó dentro de un margen razonable, y su cooperación ahora es apreciada. No va a haber cargos contra usted. El técnico asintió. Agarró una chaqueta sucia que estaba tirada sobre el sofá. Cerró su departamento. Bajamos todos juntos. Él fue en el auto de los agentes. Yo seguí detrás en el mío, de regreso al edificio federal, de regreso a donde mi hijo estaba siendo interrogado por especialistas que sabían exactamente qué preguntas hacer, cómo hacer que una persona revelara cada secreto oscuro que llevaba dentro. Cuando llegamos, me llevaron a una sala de espera. Era austera, con sillas de plástico, una mesa con revistas viejas, una máquina expendedora de café que zumbaba ruidosamente. Me dijeron que Matías estaría ocupado por varias horas, que podía irme a casa si quería, pero no quería.
No podía dejar a mi hijo aquí solo, incluso si no podía estar con él físicamente. Así que me quedé. La doctora Ferrara y Roberto habían ido a casa después de que los agentes se hicieron cargo, pero me había dejado su número de teléfono diciéndome que los llamara si necesitaba cualquier cosa, a cualquier hora. Esa gentileza, ese cuidado desinteresado de personas que apenas me conocían fuera del trabajo, me recordaba que todavía había bondad en el mundo, que no todo estaba corrompido, que había esperanza. Las horas pasaron con lentitud agonizante. Bebí café malo de la máquina. Intenté leer una revista de hacía 2 años sobre jardinería. Un tema que no me interesaba en absoluto, pero que al menos proporcionaba distracción. Cada vez que se abría la puerta, mi corazón saltaba esperando noticias, pero era siempre alguien más, algún agente o empleado yendo a algún lugar con algún propósito que no tenía nada que ver conmigo. Finalmente, cerca de las 3 de la tarde, la puerta se abrió y el agente Mitchell entró. Se veía cansado pero satisfecho. Se sentó en la silla junto a mí. Su hijo ha sido increíblemente cooperativo, dijo. Ha proporcionado detalles que ya estamos verificando. Nombres, técnicas, patrones de operación. Mi equipo está actualmente rastreando las conexiones que identificó. Esto es grande, señora Domínguez. Más grande de lo que pensé inicialmente. ¿Es bueno o malo para Matías? Bueno, definitivamente bueno. Cuanto más valioso sea su testimonio, mejor posición tenemos para negociar con la fiscalía. Ya hablé con mi contacto en la oficina del fiscal. Están de acuerdo en no arrestarlo formalmente hoy. En cambio, va a ser liberado bajo supervisión. Tobillera electrónica. No puede salir del condado. Tiene que reportarse a mi oficina 2 veces por semana. Estricta prohibición de usar internet no supervisado. Pero puede ir a casa. Puede estar con usted. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede venir a casa? Mitchell miró su reloj. En 1 hora más o menos. Estamos terminando de procesar el papeleo. ¿Y después? ¿Qué sigue? Investigación extensa. Va a tomar meses, posiblemente años. Durante ese tiempo, Matías va a ser entrevistado repetidas veces. Va a tener que identificar a personas en fotos, en videos. Va a tener que revisar material que va a ser difícil de ver, difícil de procesar emocionalmente. Recomiendo fuertemente que busquen terapia psicológica. Para ambos, esto no es algo que se supera sin ayuda profesional. No tengo dinero para terapia, admití con vergüenza. Tenemos recursos para testigos cooperativos. Podemos cubrir tratamiento de salud mental como parte del paquete de protección. Voy a hacer que mi asistente les contacte con la información. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. Iba a poder llevar a mi hijo a casa. No iba a ser arrestado hoy. Había esperanza. Señora Domínguez, la voz de Mitchell se suavizó. Entiendo que esto es aterrador. Entiendo que su mundo se volteó completamente en una noche. Pero quiero que sepa que he estado en este trabajo por 25 años. He visto verdaderos depredadores, gente sin remordimiento, sin conciencia. Su hijo no es eso. Cometió errores, sí, graves, pero muestra genuino remordimiento, muestra comprensión de por qué lo que hizo estuvo mal, y está genuinamente tratando de hacer lo correcto ahora. Eso cuenta, no en las cortes de ley necesariamente, pero en la corte de la realidad humana, cuenta enormemente. Gracias, susurré. Gracias por ver a mi hijo como una persona, y no solo como un caso. Él sonrió levemente. Es mi trabajo ver a las personas. Todos los días veo lo peor de la humanidad. Cuando encuentro un caso donde puedo ver lo mejor también, donde puedo ver redención posible, me aferro a eso. Me recuerda por qué hago esto. Se levantó. Me dio un apretón suave en el hombro, un gesto paternal que me hizo pensar en mi propio padre, muerto hacía 15 años de un infarto súbito. Se habría roto el corazón viendo esto, pero también habría estado aquí, apoyándome, diciendo que las familias se mantienen unidas en las crisis. Extrañaba esa fortaleza tranquila que solía proporcionar, esa certeza de que sin importar qué tan mal se pusieran las cosas, todo estaría bien eventualmente. Mitchell salió de la sala. Me quedé sola de nuevo, pero esta vez la soledad no se sentía tan opresiva. Había luz al final de este túnel oscuro y retorcido, pequeña, distante, pero ahí. 1 hora después, la puerta se abrió otra vez. Matías apareció,
flanqueado por la agente Rivas. En su tobillo derecho vi el dispositivo de monitoreo, una banda negra, con una luz verde parpadeante. Sus ojos buscaron los míos inmediatamente. Estaba pálido, demacrado. Se veía 10 años más viejo que ayer, pero estaba libre, estaba caminando, estaba viniendo hacia mí. Me levanté, corrí hacia él. Nos abrazamos en medio de esa sala de espera fría e impersonal como si fuéramos los únicos dos seres humanos en el universo. Lo abracé tan fuerte que probablemente le estaba lastimando. Pero él me abrazó igual de fuerte, aferrándose a mí como un náufrago a un salvavidas. Te amo, mamá, sollozó contra mi cuello. Lo siento tanto, te amo tanto. Yo también te amo, mi bebé, siempre, siempre te voy a amar. La agente Rivas nos dio un momento. Cuando finalmente nos separamos, ella nos explicó las condiciones de la supervisión, las reglas que Matías tenía que seguir, los reportes que tenía que hacer, las consecuencias si violaba alguna de las restricciones. Matías asentía a todo, aceptando cada condición sin protestar. Habría aceptado cualquier cosa con tal de no ir a una celda. Firmamos papeles, tantos papeles, cada uno representando algún aspecto de este nuevo mundo en el que vivíamos ahora. Un mundo donde mi hijo era un criminal cooperativo, donde nuestras vidas estaban monitoreadas, donde cada acción tenía que ser considerada cuidadosamente para no violar términos que podían enviarlo directo a prisión. Cuando finalmente salimos del edificio federal, el sol estaba empezando a ponerse. El cielo se pintaba de naranjas y rosas. Un atardecer hermoso sobre una ciudad que seguía girando, ajena al drama personal que acababa de consumir nuestras vidas. La gente caminaba por las calles, riendo, hablando por teléfono, comprando cosas, viviendo sus vidas normales. Qué suerte tenían de no saber lo frágil que era todo. Qué fácil era que una decisión equivocada destruyera todo lo que conocías. Caminamos hasta mi auto. Matías se sentó en el asiento del pasajero. Me senté detrás del volante. Ninguno de los dos se movió por un momento. Solo estábamos ahí, respirando, existiendo en este nuevo espacio de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Matías finalmente. Ahora vamos a casa. Vamos a comer algo. Vamos a dormir. Y mañana vamos a empezar de nuevo, un día a la vez. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿Cómo no me odias? Porque eres mi hijo, porque te he visto crecer desde que eras un bebé indefenso que dependía de mí para todo, porque conozco tu corazón de una manera que nadie más lo conoce. Y sí, estoy furiosa, estoy devastada, estoy aterrada, pero debajo de todo eso, sigue habiendo amor. Y el amor no se apaga como un interruptor. Permanece incluso cuando duele, incluso cuando es complicado, incluso cuando sería más fácil rendirse. No merezco un amor así. Nadie merece el amor de una madre, Matías. Es incondicional. Esa es su naturaleza. Simplemente existe, sin requerir mérito. Arranqué el auto. El motor tosió, luchó, finalmente rugió a la vida. Conduje de regreso a nuestro barrio, mientras el cielo se oscurecía gradualmente. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, pequeñas chispas de luz contra la creciente oscuridad. Cuando llegamos a nuestro edificio, subimos las escaleras en silencio. Cada escalón se sentía como una montaña. El cansancio de las últimas 24 horas finalmente nos golpeaba con toda su fuerza. Abrí la puerta de nuestro departamento. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La mesa del comedor con los papeles de Matías todavía esparcidos. La manta en el sofá. Mi taza de café de ayer, ahora frío y olvidado. Matías fue directo a su habitación. Yo fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Había huevos, algo de jamón, pan. Preparé sándwiches simples. No teníamos hambre realmente, pero nuestros cuerpos necesitaban combustible. Comimos en silencio en la mesa del comedor, masticando mecánicamente, tragando sin realmente saborear. Después, Matías se duchó. Lo escuché en el baño, el agua corriendo por un tiempo muy largo. Sabía qué estaba haciendo, tratando de lavarse, de limpiarse, como si pudiera enjuagar la culpa y la vergüenza por el desagüe junto con el jabón. Cuando salió, con el cabello mojado y ropa limpia,
se veía un poco más humano, un poco menos destruido. Necesito dormir, dijo. No puedo mantener los ojos abiertos. Ve, descansa, voy a estar aquí si me necesitas. Él dudó en la puerta de su habitación. Mamá, ¿puedo dormir en tu cama esta noche? Como cuando era pequeño y tenía miedo. No quiero estar solo. Mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo. Claro que sí, bebé. Ven. Nos acostamos juntos en mi cama matrimonial, que era demasiado grande para una sola persona. Matías se acurrucó contra mí como solía hacer cuando tenía 5 años y había tormenta. Puse mi brazo alrededor de él. Sentí su respiración normalizándose, profundizándose mientras el sueño finalmente lo reclamaba. Yo no dormí, no podía. Mi mente seguía dando vueltas, repasando todo lo que había pasado, todo lo que todavía venía, los juicios, los testimonios, las miradas de la gente cuando se enteraran, el susurro constante de juicio. ¿Qué tipo de madre eres que no te diste cuenta de lo que tu hijo estaba haciendo bajo tu techo? Esa pregunta me atormentaría por años. Lo sabía, me la haría a mí misma 1000 veces, encontrando siempre respuestas insuficientes. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, y eso era decir mucho considerando todo lo que había vivido. Matías cumplió religiosamente con todas sus obligaciones, reportándose 2 veces por semana, sometiéndose a entrevistas que a veces duraban horas, revisando material que lo dejaba temblando y llorando después. La terapia ayudaba, pero solo un poco. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. La historia eventualmente se filtró. Los vecinos empezaron a susurrar. En el hospital, algunos colegas me miraban diferente, con lástima algunos, con desprecio otros. Una madre del edificio dejó de dejar que su hijo jugara con los niños del barrio cuando nos veían salir. Como si la criminalidad fuera contagiosa, como si nuestros problemas pudieran infectar a otros por proximidad. Pero también hubo sorpresas. La doctora Ferrara me visitaba regularmente, trayendo comida, ofreciendo apoyo moral. Algunos vecinos, los que realmente nos conocían, se acercaron para decirnos que estaban rezando por nosotros. El dueño de la pequeña tienda en la esquina, don Alberto, un hombre de 70 años que había visto generaciones crecer en este barrio, me detuvo un día en la calle. Patricia, me dijo con su voz rasposa por años de fumar, escuché sobre tu problema. No sé los detalles y no necesito saberlos, pero te conozco hace 10 años, conozco a tu muchacho desde que era así de alto. Y levantó su mano a la altura de su cintura. Son buena gente. La buena gente a veces tiene mala suerte. Eso no cambia quiénes son en el fondo. Si necesitas algo, comida, un oído que escuche, lo que sea, mi puerta está abierta. Lloré ahí mismo en la calle. Ese hombre, que apenas había intercambiado más que saludos educados conmigo todos estos años, me ofrecía más humanidad que gente que había conocido toda mi vida. La investigación federal resultó ser masiva. El testimonio de Matías y la información que proporcionó llevó a la identificación de una red que operaba en 17 países. Hubo arrestos, gente poderosa, gente con recursos, gente que pensaba que era intocable. Cayeron uno por uno como fichas de dominó. Y en el centro de todo estaba el testimonio de mi hijo, el chico que había sido engañado pero que ahora estaba ayudando a destruir la organización que lo había usado. El agente Mitchell nos mantenía informados. Cada vez que había un arresto importante, nos llamaba, no por los detalles morbosos, sino para recordarnos que lo que Matías estaba haciendo importaba, que su cooperación estaba salvando niños reales, desmantelando operaciones reales, haciendo justicia real. 18 meses después de esa noche terrible cuando llevé la computadora a reparar, finalmente llegó la audiencia de sentencia de Matías. Por su cooperación extensiva, por la evidencia crucial que había proporcionado, por su genuino remordimiento y por la recomendación del agente Mitchell y el equipo de fiscales, el juez dictó una sentencia de 3 años de libertad condicional, no prisión, libertad condicional con servicio comunitario extensivo, restricciones continuas de Internet, terapia obligatoria y la mancha permanente en su récord, pero no prisión. Cuando el juez golpeó el mazo, cuando las palabras libertad condicional resonaron en la sala, agarré la mano de Matías y la apreté tan fuerte
que probablemente le corté la circulación. Él no se quejó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. Salimos de la corte ese día, con el sol brillando, con el peso de 18 meses de terror finalmente aligerándose un poco, no desapareciendo. Nunca desaparecería completamente, pero aligerándose lo suficiente como para poder respirar de nuevo. Han pasado 3 años desde entonces, mientras escribo esto. Matías cumplió su libertad condicional sin un solo incidente. Terminó su carrera en ingeniería, aunque le tomó 2 años extra, porque perdió las clases durante todo el proceso legal. Ahora trabaja en una empresa pequeña de ciberseguridad. Irónicamente, su experiencia lo hace muy bueno en su trabajo. Conoce cómo piensan los criminales, porque estuvo en ese mundo. Puede anticipar sus movimientos, identificar sus patrones. Todavía va a terapia. Todavía tiene días malos, donde el peso de lo que hizo, de lo que participó aunque fuera engañado, lo aplasta. Pero también tiene días buenos, días donde sonríe de verdad, días donde hace planes para el futuro, días donde parece, casi, como el muchacho que era antes de que todo esto pasara. Yo también he cambiado. Hay una dureza en mí ahora que no estaba antes, una comprensión de que el mundo es más complejo, más oscuro, más peligroso de lo que quería creer. Pero también hay una fortaleza nueva, la fortaleza de alguien que pasó por el infierno y salió del otro lado. Cicatrizada, sí, rota en algunos lugares, sí, pero de pie, todavía de pie. La relación entre Matías y yo cambió también. Hay una honestidad ahora que no existía antes. Hablamos de cosas difíciles. No ocultamos dolor detrás de sonrisas falsas. Cuando algo está mal, lo decimos. Cuando necesitamos ayuda, la pedimos. El casi perderlo todo nos enseñó a no dar nada por sentado. El técnico, ese hombre cuyo nombre nunca supe hasta que apareció en documentos oficiales como Héctor Salinas, nunca buscó reconocimiento por su papel en todo esto. Su decisión de darme 24 horas, su acto de compasión hacia un extraño, cambió el curso completo de nuestras vidas. Si hubiera llamado a la policía inmediatamente como era su derecho, Matías habría sido arrestado sin oportunidad de cooperar. Habría ido a prisión por años, posiblemente décadas, y las personas que lo manipularon habrían seguido libres, victimizando a otros jóvenes vulnerables. Le escribí una carta una vez, 2 años después de todo. No esperaba respuesta, solo quería que supiera qué diferencia había hecho. Me respondió con una nota breve. Señora Domínguez, hice lo que cualquier padre habría querido que alguien hiciera por su hijo. No necesito agradecimientos, solo espero que su muchacho haya encontrado su camino de vuelta a la luz. Eso es suficiente para mí, Héctor. Guardé esa nota en mi billetera. La llevo conmigo siempre como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar, de que hay bondad en lugares inesperados, de que un extraño puede ser más compasivo que amigos, más misericordioso que la ley, más sabio que los supuestos expertos. Hace un mes, Matías conoció a alguien, una chica que trabaja en su empresa, ingeniera también. Se llama Luciana y tiene una risa que ilumina habitaciones enteras. Sabe sobre su pasado. Él se lo contó en su tercera cita porque, como me dijo después, no podía construir algo real sobre mentiras u omisiones. Esperaba que ella se fuera, que lo rechazara, que decidiera que era demasiado complicado, demasiado roto. Ella se quedó, no porque no le importara, sino precisamente porque le importaba. Vio en él lo que yo siempre vi. Un buen hombre que cometió terribles errores, que pagó por ellos, que sigue pagando, pero que está genuinamente tratando de ser mejor cada día. La semana pasada los 3 cenamos juntos en nuestro pequeño departamento, el mismo departamento donde todo se desmoronó hace 3 años. Matías cocinó, algo que aprendió durante sus horas de servicio comunitario en un comedor de beneficencia. Luciana trajo vino. Aunque Matías y yo tomamos jugo porque ninguno de los dos puede manejar el alcohol ahora sin que nos traiga recuerdos difíciles. Comimos, reímos, contamos historias. En un momento, fui al baño, y cuando volví, los vi a través de la puerta del comedor. Matías tenía su brazo alrededor de Luciana.
Ella tenía su cabeza apoyada en su hombro. Se veían tan normales, tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. Y en ese momento, mirándolos desde el pasillo, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, no felicidad completa, porque todavía cargo con el trauma de todo lo que pasamos. Probablemente siempre lo cargaré, pero paz, la paz de saber que sobrevivimos, que no solo sobrevivimos, sino que de alguna manera, imposiblemente, encontramos una forma de seguir adelante. La vida no es como las películas donde todo se resuelve limpiamente en 2 horas. El dolor no desaparece, las cicatrices no se desvanecen, el pasado no se puede borrar, pero se puede aprender a vivir con él, a cargar el peso sin que te aplaste completamente, a encontrar momentos de luz en medio de la oscuridad persistente. Matías me vio en el pasillo, me sonrió, esa sonrisa, Dios, esa sonrisa que temí no volver a ver nunca. La sonrisa de mi niño, mi hijo, mi sobreviviente. Ven, mamá, dijo. Luciana estaba contándome sobre ese viaje que quiere hacer el año que viene. Dice que deberíamos ir todos juntos. Todos juntos. Familia, futuro, palabras que habían parecido imposibles una vez. Ahora aquí estaban, ofreciéndose naturalmente, sin esfuerzo, como si fueran lo más normal del mundo. Me senté con ellos. Escuché sobre playas y montañas, sobre lugares que queríamos ver, experiencias que queríamos tener. Y por primera vez en 3 años, me permití imaginar un futuro que no estaba definido completamente por nuestro pasado. Un futuro donde éramos más que nuestros errores, más que nuestras heridas, más que la suma de nuestras peores decisiones. Antes de que Luciana se fuera esa noche, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, genuino. Gracias por criarlo bien. Me susurró al oído. Sé que ha sido difícil, sé que ha habido momentos donde dudaste de todo, pero el hombre que es ahora, el hombre del que me estoy enamorando, existe por todo lo que le diste, por el amor que nunca retiraste incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. No pude responder, solo pude abrazarla más fuerte. Esta joven mujer que estaba eligiendo amar a mi hijo complicado, roto, reparándose. Esta joven mujer que me daba el regalo más precioso, la confirmación de que Matías era digno de amor, de que su futuro no estaba predeterminado por su pasado. Después de que se fue, Matías y yo limpiamos juntos en silencio cómodo, lavando platos, guardando sobras, barriendo migas, las tareas mundanas de la vida diaria que de repente se sentían sagradas porque casi las perdemos. Mamá, dijo Matías mientras secaba el último plato, ¿alguna vez te arrepientes de no haberme dejado enfrentar todo solo? ¿De haber luchado tanto por mí, cuando habría sido más fácil simplemente alejarte? Lo miré. Mi hijo, 27 años ahora, un hombre adulto con líneas de expresión alrededor de los ojos que no deberían estar ahí todavía. Líneas puestas ahí por estrés, por culpa, por noches sin dormir, luchando contra demonios internos. Nunca, respondí sin dudar, ni una sola vez, ni en los momentos más oscuros, ni cuando parecía que todo estaba perdido. Eres mi hijo, eso no cambia, nunca cambiará. Él dejó el plato, se volvió hacia mí, sus ojos, esos ojos castaños que habían visto demasiado, que cargaban demasiado, se llenaron de lágrimas. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ese amor, dijo, de ese sacrificio, de esa fe que nunca vacilaste en darme. No necesitas ganártelo, Matías, ya es tuyo, siempre lo fue. Lo único que necesitas hacer es vivir. Vivir completamente, honestamente, sin permitir que tu pasado defina tu futuro. Vivir de una manera que honre la segunda oportunidad que te dieron. Eso es suficiente, eso siempre será suficiente. Nos abrazamos ahí en la cocina, bajo la luz mortecina del foco que necesitaba ser cambiado, pero que seguía postergando, en ese departamento pequeño con paredes descascaradas y tuberías ruidosas, en este espacio imperfecto que era nuestro hogar, que había presenciado nuestro casi colapso y ahora presenciaba nuestra lenta reconstrucción. Esa noche, después de que Matías se fue a su habitación, me senté en el comedor con una taza de té. Miré alrededor de este espacio que contenía tantos recuerdos, buenos y malos, alegres y devastadores, ordinarios y extraordinarios.
Pensé en esa noche hace 3 años, la desesperación que sentí conduciendo a través de calles vacías, el terror al descubrir lo que había en esa computadora, la sensación de que mi mundo se terminaba, y en cierto modo sí se terminó. El mundo que conocía, las certezas que tenía, las ilusiones que mantenía, todo se destrozó esa noche. Pero de esas ruinas construimos algo nuevo, algo más fuerte paradójicamente porque había sido roto y reparado, como cerámica japonesa kintsugi, donde las grietas se llenan con oro, haciendo que el objeto reparado sea más hermoso y más valioso que el original. Nuestras grietas todavía estaban ahí, siempre estarían ahí, pero las llenamos con amor, con perdón, con determinación de ser mejores de lo que éramos. No sé qué nos depara el futuro, nadie lo sabe realmente. Puede haber más desafíos, más dolor, más momentos donde dudemos si podemos seguir adelante. Pero también habrá alegría, habrá risas, habrá esos pequeños momentos perfectos de normalidad que son realmente milagros disfrazados. Matías se graduará eventualmente de su libertad condicional. El dispositivo de monitoreo saldrá de su tobillo. Las restricciones se levantarán una por una. Su récord criminal permanecerá, sí, pero no lo definirá. Será parte de su historia, no la totalidad de ella. Tal vez algún día tendrá hijos propios, y cuando sean lo suficientemente mayores, les contará su historia, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre errores y consecuencias, sobre manipulación y vulnerabilidad, sobre cómo incluso la buena gente puede hacer cosas terribles bajo circunstancias específicas, sobre la importancia del pensamiento crítico, de no confiar ciegamente, de buscar ayuda cuando las cosas parecen turbias. Y les contará sobre su madre, sobre cómo cuando todo parecía perdido, cuando habría sido más fácil rendirse, ella luchó, no porque él lo mereciera necesariamente, sino porque el amor no calcula mérito, simplemente existe, incondicional e inquebrantable. Me terminé el té, lavé la taza, apagué las luces, fui a mi habitación, me acosté en la cama que había compartido con Matías esa primera noche terrible, cuando él necesitaba saber que no estaba solo incluso en su momento más oscuro. Cerré los ojos. Por primera vez en 3 años, el sueño llegó fácilmente, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, solo sueño profundo y reparador, el sueño de alguien que finalmente, después de una batalla larga y agotadora, puede descansar. Y en mis últimos momentos de conciencia antes de sumergirme en el sueño, tuve un pensamiento que me trajo una sonrisa a los labios. Sobrevivimos, contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, sobrevivimos. Y eso es todo lo que necesitamos. Lo demás, lo construiremos día a día, juntos, como siempre lo hemos hecho. La vida continúa, imperfecta, complicada, a veces dolorosa, pero continúa. Y mientras haya vida, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y ahora, antes de que termine de contarte esta historia que ha marcado nuestras vidas para siempre, quiero pedirte algo. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios, porque historias como esta necesitan ser compartidas, necesitan ser escuchadas, necesitan recordarle a otros que no están solos en sus luchas, que las familias pueden sobrevivir lo impensable, que el amor verdadero e incondicional puede resistir incluso las tormentas más devastadoras. Comparte tu historia también si te sientes capaz. No estamos solos en este mundo, ninguno de nosotros. Y a veces, saber que otros han caminado caminos similares, que han sobrevivido sus propias noches oscuras del alma, eso puede hacer toda la diferencia. Cuéntame, estoy escuchando. Todos estamos escuchando.